caros estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el tema de la república aristocrática, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en el poder económico que poseían algunas familias más importantes de la capital, Lima. Sobre todo, ¿no? Cómo estaba constituido este poder económico, cuáles eran los factores que propiciaron su crecimiento, en este caso exponencial, y sobre todo las características principales de esta etapa, ¿no? De la historia peruana, la República Aristocrática. El historiador Jorge Basadre va a definir este periodo como una república aristocrática. En esta denominación, ¿no? Obviamente va a describe una sociedad, en este caso nuestro país, gobernada por las clases más altas de nuestro territorio peruano, las clases más altas, ya que combinaba la violencia y el consenso. Em, pero en este caso, con la exclusión del resto de la población, prácticamente dominaba un 5%, ¿no? De la población total, y el resto era sometido a estas decisiones que ellos tomaban. Así, durante este periodo el gobierno estará en manos de una élite perteneciente a las familias más adineradas de la zona costeña del país, que tenían como base de su poder económico esto de aquí, que es importante, que necesitan ustedes resaltar y recordar, ¿ya? Estos señores obtenían su poder de las haciendas. ¿Haciendas de qué, profesor? Producían azúcar, producían algodón, que eran dos importantes productos en esta época, el azúcar y algodón, haciendas azucareras y haciendas de algodón, ¿ya? Entonces fue un periodo dominado casi por su totalidad, en este caso por el partido civil. El partido civil van a ser en este caso los dueños del poder político y económico en nuestro país durante esta etapa. Sin embargo, miraban con cierto rechazo las costumbres andinas o amazónicas. La cultura andina fue despreciada por esta clase social, por esta política también fue despreciada. En el momento que se fomentaban las artes y la cultura, pero llegadas de Francia o Inglaterra. Otro también es importante conocer el aspecto social. Los sectores sociales durante esta república fueron los siguientes. El primero, se van a encontrar la oligarquía, la clase alta. Se reconocían por su linaje, es decir, la pertenencia a una misma familia. No solo eso, ¿no? También que estas familias tenían como principal empresa haciendas azucareras y haciendas de algodón. Ejercían profesiones que aseguraban la cantidad de sus privilegios. En este caso, viajes a Europa, una sofisticación en el vestir y en el cumplimiento de reglas de etiqueta en su conducta. Formar un círculo cerrado que se repartía, en este caso, los altos cargos políticos. De esa forma, ¿no? Obviamente, ¿no? Eran los únicos que podían llegar al poder, ¿no? Digamos, ahora gobernaban pues no los Prado, el año siguiente iban a gobernar los Ugarteche, el año siguiente los Piero, el año siguiente así, ¿no? Sucesivamente, entre ellos iban a gobernar netamente en estas familias más adineradas de nuestro país. Se repartían la política a su antojo, ¿no? Cosa que también ocurre en la actualidad. Eran los dueños prácticamente de las grandes haciendas y empresas de Perú y se encontraban unidas a través del partido civil. Debajo de eso estaba la clase media, compuesta por profesionales liberales y miembros de la burocracia, ¿no? De algunos, en este caso, algunos sectores que tenían también empresas, pero no en grandes escalas como la oligarquía, dedicados como empleados a las firmas comerciales de importación y exportación, algunos que trabajaban en bancos, algunos que trabajaban en los almacenes de Lima y Callao. Su débil situación laboral los llevaría a participar junto con los sectores populares, planteando demandas para mejorar las condiciones de trabajo. Y debajo de la clase media estaban los sectores populares, formados por campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, vendedores callejeros o ambulantes, obreros de todo tipo,
La mayoría de obreros vivían en las zonas urbanas, sobre todo en Lima. El aspecto económico, ¿no? En primer lugar, principalmente se desarrollaba la agroexportación. El auge de la agricultura se dio principalmente en la costa con la producción sobre todo de estos dos productos importantes que es el algodón y la caña de azúcar. En cambio, en la sierra no tenía el mismo impulso. Esta modernización sirvió para tener mayor competitividad en el mercado externo. A diferencia del mercado interno, el cual no se le dio el mismo impulso, en la sierra se mantuvo el poder de los hacendados y de los gamonales, cosa que va a terminar, pues no, décadas más tarde con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Pero mientras, en esta república aristocrática, los campesinos eran tratados como esclavos, los indígenas eran tratados como esclavos. Incluso no se les consideraba como seres humanos, ¿no? Sino como animales, y que no tenían en este caso sentimientos y se les trataba, bueno, era un maltrato muy aberrante por parte de la clase alta, ¿no? Eh, otra importante característica es que en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX se produce el llamado boom del caucho en la selva. Esto también va a ser un acontecimiento muy importante porque se van a empezar a explotar el caucho de la selva y esto va a generar una gran riqueza a nivel nacional, a partir del cual la ciudad de Iquitos empezó a crecer de manera exponencial y se convirtió en una colonia más de Inglaterra prácticamente, ¿no? Porque Inglaterra, como nosotros sabemos, desde inicios de nuestra república, siempre estuvo aquí dominando y llevándose toda nuestra riqueza. Y los peruanos, como siempre, no hacemos nada, el gobierno tampoco hace nada, ¿no? En el aspecto de la minería se produjo el desplazamiento de los capitalistas nacionales por extranjeros. Prácticamente no les estaban apoyando más a los extranjeros que a los nacionales. Y la demanda de enormes capitales y tecnología sofisticada se dedicaron a la extracción de ciertos minerales como el vanadio, el plomo, el mercurio, el zinc y especialmente se va a empezar a explotar el cobre. La zona que más se desarrolló fue la Sierra Central, ¿no? Ahí vamos a poder observar minas como la Oroya, donde la Cerro de Pasco Mining Corporation inició la explotación a gran escala del cobre y de otros minerales. Esta empresa va a empezar a poseer el 70% de las minas de Cerro de Pasco, ¿no? En la costa norte se empezó a explotar el petróleo y atrajo a las industrias estadounidenses e inglesas. Estos centros mineros se consideraron verdaderos enclaves, ¿no? O colonias que enviaban todas las ganancias al extranjero y dejaban prácticamente nada a nuestro país, ¿no? Y esto lo permitían pues todos los gobernantes de la época y hasta la actualidad se sigue permitiendo, ¿no? Que el dinero que proviene del petróleo, del gas, de los minerales se vaya al extranjero y aquí no se quede nada, ¿no? Un mecanismo por el cual también muchos campesinos se van a convertir en obreros. Se va a empezar a formar o se va a empezar a observar una pequeña industria, ¿no? Una industria que está en proceso, en nacimiento, la aparición de sociedades financieras y de seguros, con lo cual se establecieron las bases para poder iniciar el proceso de industrialización en el país, ¿no? Se expanden los servicios públicos como la Compañía del Ferrocarril Urbano de Lima, Sociedad de Alumbrado Eléctrico y Fuerza Motriz de Piedra Lisa y Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica. El Estado las apoyó con la creación del Ministerio de Fomento, la Sociedad de Industrias. Después vamos a ver el aspecto político, ¿no? Se estaba desarrollando el aspecto político durante la República Aristocrática. Como dijimos, ¿no? El control y la administración del país estaba en este caso centrada en Lima, como es en la actualidad también, y quienes gobernaban en este caso eran los del Partido Civil, ¿ya? En las regiones eran los hacendados y sus gamonales quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante que protegía al sistema político permitiéndoles respaldar su desarrollo económico, ¿no? Y que pudieran cometer todo tipo de maltratos y abusos en contra de los campesinos.
Tenemos aquí a los principales gobernantes: Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo y Barreda, Augusto B. Leguía, Guillermo Billinghurst, el coronel Óscar R. Benavides, José Pardo y Barreda. A pesar de esta situación de estabilidad política y económica, se prestó poca atención a las reivindicaciones sociales que se van a dar de la clase obrera, ¿no? Los que trabajaban en las fábricas y en las industrias van a estar hartos de todo este maltrato y van a empezar a hacer huelgas en esta época. ¿Ya? Y querían dar sobre todo una solución al problema que afectaban a los campesinos. ¿Qué estaba pasando en el Perú durante 1899 y 1908? ¿No? Gobernaba Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña ingresó el 8 de septiembre de 1899, asumió la presidencia. El ingeniero López Romaña había sido elegido por los civilistas, obviamente, ¿no? Por su partido político, con apoyo de un grupo de demócratas, es decir, la coalición nacional, pero desde el primer momento de su gobierno se inclinó notoriamente hacia el partido civil. Luego vamos a ver las principales obras y hechos de López de Romaña. Él le va a establecer un nuevo contrato con una nueva compañía y así va a surgir la Sociedad Nacional de la Recaudación de Impuestos. Crea también una compañía salinera del Perú para administrar el estanco de la sal y con el propósito de preparar buenos ingenieros agrónomos para el mejor desarrollo de las haciendas se trajeron expertos belgas y fundó la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. En el año 1901 va a promulgar el Código de Minería, con el cual, gracias a este presidente, se va a exonerar de fuertes impuestos a los capitales extranjeros, ¿no? Como es la corrupción en el país. Y en 1902 promulga el Código de Aguas, el cual reglamentaba el riego en proporción al tamaño de las propiedades. Esto ocasionó que los grandes hacendados se sientan prácticamente dueños de las aguas de los ríos costeros. Y el Código de Comercio. Este buscó únicamente beneficiar a sus grandes amigos, bueno, que lo habían apoyado en las elecciones. El siguiente, en el aspecto económico, el 23 de septiembre de 1902 se firma el Tratado Osma-Villazón. Mediante este tratado se establece la demarcación directa de las fronteras peruano-bolivianas, lo que ese mismo año se sometió al arbitraje de Argentina. Este país admitió su fallo en 1909, pero Bolivia no lo aceptaría en buena manera. Con Chile se vivió una situación tensa a raíz de la violenta campaña de chilenización contra la población peruana de Tacna y Arica. Se clausuraron en ambas provincias las escuelas primarias y expulsaron a los maestros, obligando a los niños y jóvenes peruanos a concurrir a escuelas chilenas. Se prohibió a todos los peruanos el derecho de reunión, ¿no? Y de izar la bandera nacional los días de aniversario patrio, ¿no? Estaban prohibidos prácticamente, ¿no? en Arica y Tacna. Así el presidente López de Romaña rompió las relaciones con Chile. Estas fueron restablecidas en los siguientes años. Ahora, con el siguiente presidente, Manuel Candamo, en 1904, que también pertenecía al Partido Civil, lanza su candidatura y gana, pues no, lo acompañó en la primera vicepresidencia Lino Alarco y en la segunda Serapio Calderón. Candamo no tuvo opositor debido a que el Partido Demócrata se abstuvo de participar. Las obras, pues no, en su gobierno de Manuel Candamo se van a dar la huelga del gremio de jornaleros del Callao para solicitar un aumento jornal diario y labores de 8 horas útiles de trabajo. La ley de los ferrocarriles también para poder promover la construcción de líneas férreas. Se inaugura el primer ferrocarril eléctrico transurbano Lima-Balneario de Chorrillos. Luego llegó el gobierno de José Pardo y Barreda. Lo que hizo este señor en su gobierno en el aspecto educativo, dedicó gran esfuerzo a desarrollar la educación en el país. Su visión estuvo dirigida a cambiar el nivel cultural del ciudadano, por ello se ocupó en construir escuelas, preparar maestros y educar a los adultos en las escuelas nocturnas.
La educación primaria fue declarada gratuita y obligatoria en el gobierno de José Pardo y Barreda y administrada por el gobierno central. Construye un aproximado de 2.415 escuelas primarias y 280 escuelas secundarias. Funda la Escuela Normal de Varones, la Escuela Normal de Mujeres y la Escuela de Artes y Oficios, Educación Técnica, escuelas nocturnas e industriales. Permite el ingreso también femenino a las universidades y crea el Instituto Histórico del Perú, la Escuela de Bellas Artes, la Academia Nacional de Música y el Museo Nacional de Historia. En cuanto a la defensa nacional, se renovó el contrato con la misión militar francesa, prolongando en este caso la capacitación técnica de la Escuela Militar de Chorrillos, Escuela Superior de Guerra y el Estado Mayor. Adquirió dos cruceros, ¿no? El crucero Grau y el crucero Bolognesi, y en el aspecto urbano se inaugura la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, inaugura el monumento Francisco Bolognesi, construye un tranvía de Lima a Callao. En el aspecto laboral se va a presentar el proyecto Manzanilla, una elaboración de un proyecto sobre legislación del trabajo, pues hasta ese entonces la jornada diaria no tenía límite, ¿no? Prácticamente estaba ya viendo, ¿no?, el planteamiento de las 8 horas de trabajo. Surge la Federación de Obreros Panaderos. Manuel González Prada en este gobierno va a iniciar su discurso anarcosindicalista en su libro Horas de Lucha. En el aspecto externo se van a poder observar, pues, ¿no?, enfrentamientos contra los caucheros brasileños y peruanos cerca de los ríos Chandles y Amancea. Y en Chile, bueno, en el aspecto con Chile se continúa un proceso de chilenización contra la población de Arica y Tacna que se mostraban rebeldes a permanecer del lado chileno. Entonces vamos a desarrollar la práctica de la clase del día de hoy. Define los siguientes términos, ¿no? ¿Qué significa enganche? ¿Qué significa gamonales? En este caso, en el aspecto de la República Aristocrática. ¿Quiénes eran los gamonales? ¿Qué controlaban los gamonales? ¿Qué es oligarquía? ¿No? Elabora sobre todo una relación de los principales productos que se exportaron durante la República Aristocrática según las siguientes regiones. Por ejemplo, en la costa, ¿qué se producía más? ¿No? En la costa estábamos hablando, bueno, un ejemplo es la producción de caña de azúcar y puntos suspensivos, ¿no? Ustedes ya saben, en la sierra y en la selva. Recuérdense que en la selva se estaba dando el boom del caucho, ¿ya? La siguiente es: en el texto se sostiene que durante el gobierno de José Pardo continuó la chilenización. ¿Y en qué consistía este proceso de chilenización? Recuérdense de Tacna y Arica. ¿Y cuál fue el origen de este proceso? Pues, ¿no? ¿Cuándo empezó esta etapa de chilenización? ¿Después de qué? ¿No? Recuérdense que después de la guerra con Chile, al perder nosotros prácticamente, empezamos a ceder estos territorios, ¿no? Tarapacá, Arica y Tacna. Tarapacá ya le pertenecía a los chilenos, Arica y Tacna estaban en plebiscito. Entonces, más o menos una idea ya de lo que se tenía que realizar acá.